El momento exacto después de sufrir un asalto, un robo o cualquier tipo de agresión, pues no es solamente un estado de shock psicológico extremo. Uf, para nada. Es mucho más que eso. Exacto. Jurídicamente hablando, esos primeros minutos son, digamos, los más peligrosos para el futuro de un caso penal. Y sin embargo, es el momento en el que menos pensamos en leyes o en códigos. Totalmente. Es una colisión tremenda entre la biología y el derecho. O sea, biológicamente el cuerpo está inundado de adrenalina, de cortisol. El instinto te dicta a luchar, huir, buscar consuelo, aislarte. Sí, lo que sea para sobrevivir en ese instante. Claro, pero la realidad jurídica y técnica del sistema penal mexicano exige que, justo en ese instante de vulnerabilidad absoluta, la persona actúe con una frialdad casi quirúrgica. Y es que revisando la montaña de documentos legales, los manuales operativos, los códigos penales que tenemos sobre la mesa para nuestro análisis a fondo de hoy, pues surge una verdad incómoda. Muy incómoda, diría yo. Sí, porque el sistema de justicia no perdona la confusión. O sea, las primeras decisiones que toma quien acaba de sufrir un delito marcan una línea divisoria permanente. Una frontera literal. Ajá. De un lado tenemos las denuncias débiles, estas que están llenas de huecos y que terminan acumulando polvo en un archivero. Y del otro lado están las carpetas de investigación sólidas, que verdaderamente obligan a la maquinaria de la justicia a moverse. Y el problema fundamental aquí es que nadie nace sabiendo cómo interactuar con un ministerio público. O sea, no es algo que te enseñen en la escuela. Para nada. Las leyes, como el Código Nacional de Procedimientos Penales o la misma Ley General de Víctimas, le otorgan un poder inmenso a la persona afectada. Lo fascinante aquí es que ese poder es inútil si la persona desconoce los mecanismos para activarlo. Se queda en el papel, pues. Exactamente. La justicia, en su diseño actual, no es un servicio pasivo que el Estado entrega automáticamente a domicilio. Requiere que la víctima sea proactiva. Y bueno, vamos a desempacar esto. Esa es precisamente nuestra misión en esta revisión. Vamos a desglosar cómo navegar este sistema en México apoyándonos en fuentes como la FGR, la Procuraduría de Hidalgo y los códigos que ya mencionamos, pero no leyendo artículos como si esto fuera, no sé, un libro de texto. Claro, no se trata de aburrir a nadie. Una tragedia, pues es la única manera de evitar que la burocracia termine por revictimizar a la persona. Es vital. Entonces, empecemos por ese segundo cero. Antes de pisar cualquier oficina, antes de hablar con un abogado, hay una crisis inmediata en el lugar de los hechos, y las guías operativas marcan que aquí ocurre el primer error fatal. Así es. Y es un error superhumano. El instinto muchas veces empuja a la persona a querer resolver la situación de inmediato. O sea, tratar de perseguir al agresor Híjole, sí. o intentar recuperar lo robado o quedarse en un entorno que sigue siendo inseguro buscando respuestas o pistas. Desde el punto de vista táctico y legal, esto es un error gravísimo. Que solemos ver películas donde la víctima se convierte en detective privado de inmediato. Exacto, el síndrome de Hollywood. Pero el sistema de justicia necesita a la víctima con vida y a salvo. Esa es la base. La prioridad número 1. Sí, si existe una amenaza latente o hay lesiones físicas, la prioridad absoluta no es buscar pistas, es asegurar la integridad física solicitando auxilio médico o policial inmediato. Me parece crucial detenernos ahí, porque la policía tiene una obligación constitucional y legal de brindar esa primera línea de protección. Definitivamente. Pero a ver, digamos que la persona ya está a salvo. El agresor huyó, el peligro inmediato pasó. Aquí es donde surge una de las analogías más reveladoras que encontré en nuestras fuentes. Ajá, a ver. En ese instante, la persona afectada se convierte sin quererlo en el primer respondiente de su propia escena del crimen. Es un concepto brillante y aterrador al mismo tiempo. O sea, en criminalística, el primer respondiente es la primera autoridad que llega al lugar y tiene la obligación estricta de que nada se contamine. Sí, acordonar el área y todo eso. Claro. Pero en la vida real, antes de que llegue cualquier patrulla o perito, la víctima está sola con la evidencia. Y aquí entra otro instinto del que hablábamos. Hay una reacción psicológica muy común tras una experiencia traumática, que es la necesidad compulsiva de limpiar. Claro, el deseo de borrar el evento. La persona llega a su casa y quiere lavar la ropa llena de sangre, o toma su teléfono y borra inmediatamente los mensajes de WhatsApp o los correos donde recibió, digamos, una amenaza o una extorsión. Sí, simplemente porque ver esa pantalla le genera terror. Y es súper comprensible desde lo emocional. Desde lo emocional, sí,
pero legalmente, al ceder a ese instinto de limpieza, se está destruyendo el caso. O sea, la defensa del agresor, si el caso llega a un tribunal, va a buscar cualquier pretexto para invalidar las pruebas. Lógico. Existe un concepto jurídico llamado cadena de custodia. Lo menciona el artículo 227 del Código Nacional. Y es esencialmente el registro histórico de que una prueba no ha sido alterada desde que se encontró hasta que se presenta ante un juez. O sea, garantizar que la prueba es genuina. Exactamente. Si la persona borra audios, si altera documentos o limpia la escena, rompe esa eficacia probatoria. La regla de oro física y digital es congelar la evidencia. Las capturas de pantalla, los recibos del banco, la ropa rasgada. Todo. Todo debe resguardarse celosamente. Pero, a ver, quiero poner a prueba esta idea con un escenario muy cotidiano. Es fácil pedir que se congele una escena cuando hablamos de, no sé, un fraude en una oficina o un cristalazo a un coche. Ajá. Pero, ¿qué pasa con un asalto en la vía pública? A alguien le arrebatan el celular en la calle y el agresor sale corriendo. Sí, un robo transeúnte típico. Exacto. No hay objetos físicos que guardar, no hay correos electrónicos, no hay WhatsApps. La única evidencia es lo que la víctima acaba de ver. ¿Cómo se protege una escena que solo existe en la memoria? Ese es un punto súper crítico. Cuando no hay evidencia material, la evidencia es testimonial. Y el mayor enemigo de la evidencia testimonial es el trauma. ¿Cómo es eso? Pues mira, cuando el cerebro humano experimenta un pico masivo de estrés, la memoria comienza a fragmentarse en cuestión de minutos. Ocurre un fenómeno psicológico conocido como visión de túnel. Ah, claro, lo he escuchado. Sí, es donde la persona recuerda perfectamente el arma que le apuntaba, o sea, cada detalle del cañón, pero olvida completamente el rostro de quien la sostenía. El cerebro se enfoca en la amenaza principal y desecha todo lo demás para sobrevivir. Tal cual. Por eso las fuentes son tajantes en este paso. La preservación de la evidencia efímera consiste en escribir inmediatamente después de estar a salvo. Hay que anotar en un papel, en una libreta, o pedirle el teléfono prestado a alguien que vaya pasando para enviar un mensaje con los detalles que se van a evaporar. ¿Qué tipo de detalles? Las placas de un vehículo, la hora exacta, el color de los zapatos del agresor, un tatuaje visible y, fundamentalmente, los datos de contacto de quienes vieron lo que pasó. Uy, los testigos. Claro, esos testigos presenciales se van a ir a sus casas 5 minutos después y nunca más en la vida se sabrá de ellos. Capturar esa información en ese segundo cero es construir los cimientos de toda la investigación. Esa imagen de escribir desesperadamente los detalles antes de que el trauma los borre me parece poderosísima. Y me lleva al siguiente gran obstáculo de nuestra revisión. A ver. Una vez que tenemos esos cimientos, ya sea el registro digital, las cosas resguardadas o una nota mental pasada a papel, pues llega el momento de activar el sistema formal. El vehículo legal. Exacto. Y aquí, leyendo los textos jurídicos, me encuentro con una trampa de lenguaje que siempre me ha parecido súper peligrosa. ¿Te refieres a la terminología del día a día versus la terminología legal, me imagino? Justamente eso. En las noticias o platicando en la calle, escuchamos que alguien fue a levantar un acta, o a poner una querella, o a hacer una denuncia, como si fueran sinónimos intercambiables. Y no lo son para nada. Exacto. Al sumergirnos en el Código Nacional, queda clarísimo que usar la figura equivocada cambia radicalmente si el Estado interviene con toda su fuerza o si simplemente, digamos, se hace a un lado. ¿Cuál es la diferencia real en la práctica? Es vital entender esta diferencia porque define quién lleva el caso. Mira, la denuncia, que está en el artículo 223, se refiere a la notificación de hechos que la ley considera como delitos que se persiguen de oficio. Delitos graves, me imagino. Exacto. Estamos hablando de delitos de alto impacto social. Homicidios, secuestros, violaciones, robos con violencia extrema. En estos casos, el Estado considera que el daño a la sociedad es tan grave que una vez que se entera del hecho, tiene la obligación irrenunciable de investigar y castigar. O sea, si se denuncia un homicidio, pero después, no sé, los familiares dicen, ¿saben qué? Ya no queremos problemas, mejor olvidémoslo. El Estado les dice, lo siento, esto ya no depende de ustedes, yo sigo investigando. Así es. El Estado toma el control absoluto, no hay marcha atrás.
En cambio, la querella, que viene en el artículo 225, aplica para delitos que generalmente afectan solo el patrimonio o la esfera privada de las personas y que no involucran violencia grave. ¿Cómo cuáles? Pensemos en un abuso de confianza, un fraude entre particulares o un daño en propiedad ajena por un choque laminero. En la querella, el Estado no interviene a menos que la persona afectada exprese claramente su voluntad de que se investigue. Requiere esa chispa inicial de la víctima. Sí, y lo más importante, ojo aquí, en la querella, la víctima tiene el poder de detener la maquinaria. Si decide otorgar el perdón legal, el proceso se extingue por completo. ¡Wow! Es un mapa de navegación indispensable para saber en qué carril se está compitiendo. Ahora bien, sabiendo qué es lo que vamos a presentar, la pregunta lógica es ¿dónde? Claro, ¿a dónde acudimos? Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque históricamente, presentar una denuncia implicaba una imagen muy deprimente. Uf, las filas interminables. Sí, llegar a una agencia del Ministerio Público con paredes grises, sentarse en una silla de plástico rota y esperar 7 horas para que un funcionario malhumorado te tome una declaración en una máquina de escribir. Afortunadamente, la realidad tecnológica está transformando esto poco a poco. Sí, el marco normativo ya contempla herramientas para evitar esto que se conoce como revictimización institucional. Que es este desgaste burocrático, ¿no? El que hace que mucha gente abandone el caso por puro cansancio. Exacto. Hoy en día, la ley permite a la policía recibir denuncias de manera directa en el lugar de los hechos, artículo 132 del Código, y comunicarlo al MP. Pero el avance más significativo que vimos en las fuentes está en el ámbito digital. Sí, la tecnología está cambiando las reglas del juego. Y hay un ejemplo concreto que parece sacado del futuro, pero ya opera en México. El Centro de Atención Remota, o CAR, en la Procuraduría del Estado de Hidalgo. Es un modelo de denuncia completamente virtual. Es un excelente ejemplo de cómo la tecnología democratiza el acceso a la justicia. O sea, mediante estas plataformas, una persona puede iniciar una carpeta de investigación a través de una simple videollamada. Impresionante. Sí, recibiendo la atención de un agente del Ministerio Público sin tener que trasladarse físicamente. Imaginemos el impacto humano de esto. Pensemos, digamos, en una persona sobreviviente de violencia familiar. Claro. El simple acto de salir de su casa para ir a una agencia física puede ponerla en peligro de muerte frente a su agresor. Totalmente. Entonces, poder activar esta maquinaria judicial desde un espacio seguro, a través de una pantalla, y obtener las mismas garantías legales que en una oficina presencial, pues no es solo un tema de comodidad, es una herramienta que salva vidas. Sin duda. Y a nivel federal, la Fiscalía General de la República también ha implementado portales de atención ciudadana remota con este mismo espíritu. Es un salto cualitativo gigantesco. Lo es. Sin embargo, hay que ser muy claros en algo. A ver. La tecnología o la oficina supermoderna solo te facilitan el acceso. Estar frente a la autoridad, ya sea a través de una cámara web o en persona, es apenas la mitad de la batalla. El verdadero reto para la víctima viene en el momento de abrir la boca y relatar lo sucedido. Y ahí entramos, al arte de la narrativa legal. Los manuales operativos que revisamos señalan que la gran mayoría de las carpetas de investigación nacen muertas porque la persona afectada relata los hechos de manera súper caótica. Es el error número 3 y 4 de nuestras guías, de hecho. Sí. Se exige lo que el código llama una narración circunstanciada. Básicamente responder a las preguntas de oro. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Y quiénes intervinieron? Y hay que entender por qué se exige esto. O sea, un agente del Ministerio Público no estuvo ahí. Si la historia salta del final al principio, si se omiten las calles exactas o las horas, pues la autoridad no tiene un punto de partida, digamos, para solicitar grabaciones de cámaras de seguridad del C5 o entrevistar vecinos. Te entiendo la lógica técnica. Sí, y además tenemos que pensar a futuro. El abogado defensor del acusado, créeme, va a buscar obsesivamente cualquier mínima contradicción en esa primera declaración para sugerir ante el juez que la víctima está mintiendo. Ok. Pero a ver, quiero jugar al abogado del diablo aquí, si me permites. ¿Adelante? Porque exigirle perfección literaria a alguien que acaba de ser traumatizado me parece casi cruel. Quien acaba de sufrir, digamos, un secuestro express o un asalto con pistola,
pues está en estado de pánico. Llora, tiembla, confunde los tiempos lógicamente. Claro, es una reacción natural. Entonces, ¿qué sucede si por el mismo terror olvida mencionar un detalle crucial frente a la cámara o en el escritorio? El caso queda arruinado para siempre porque olvidó decir, no sé, de qué color era la chamarra del agresor. Es una preocupación completamente válida y muy, muy humana. Pero la respuesta jurídica es no, no se arruina. Ah, qué alivio. El sistema, a través de la Ley General de Víctimas, reconoce que el estrés postraumático existe. Por ello, la persona tiene el derecho garantizado de acudir posteriormente a ampliar su declaración. O sea, puedes volver y sumar detalles. Exacto. Cuantas veces sea necesario conforme vaya recordando detalles o se sienta más tranquila. El problema, y aquí es donde la técnica legal choca de frente con la empatía, es que si conectamos esto con el panorama general, una narrativa inicial muy vaga o llena de contradicciones graves sí contamina la investigación. Claro, si hoy se dice que el agresor traía un cuchillo y en la ampliación de mañana se dice que en realidad era una pistola, pues la defensa va a despedazar esa credibilidad en un juicio. Exactamente. Y por esa razón, la recomendación técnica es una estrategia muy práctica antes de emitir la primera declaración formal. Escribir un guión. Un guión literal. Un borrador escrito en una libreta de uso personal. Sí. Sentarse a estructurar cronológicamente los eventos, enlistar a las personas involucradas y enumerar los documentos o pruebas que se conservaron. Para no omitir nada. Así es. Al estar frente a la autoridad, apoyarse en ese guión ayuda a mantener la claridad narrativa y evita que el pánico hable por encima de los hechos objetivos. Me encanta esa idea. Es como escribir un mapa para no perderse dentro de la propia angustia. Exactamente. Pero bueno, digamos que ya logramos todo esto. Hubo seguridad inicial, se protegió la evidencia física, fuimos a la autoridad correcta física o virtualmente y se narró la historia con un orden impecable. El escenario ideal. Sí. El instinto natural en ese momento es salir corriendo de la oficina, regresar a casa, ponerle seguro a la puerta y tratar de dormir para olvidar el trauma. Totalmente. Pero las fuentes advierten de otro error. Dicen que huir sin hacer una última cosa es como haber construido una casa entera y olvidar pedir las escrituras. Uf, te refieres al escudo documental. Retirarse sin un documento que avale la actuación es, de verdad, el error administrativo más devastador de todos. ¿Por qué? Porque bajo ninguna circunstancia alguien debe terminar una interacción de denuncia sin exigir un número de folio, una constancia oficial, una copia sellada o el bendito número de la carpeta de investigación. ¿Por qué es tan absoluto esto? O sea, si ya declaraste. Porque en el universo jurídico lo que no está en un expediente simplemente no existe. Ese número de folio es, digamos, el acta de nacimiento del caso. ¡Wow! Si una persona acude a denunciar, relata todo, llora, entrega las pruebas y el funcionario simplemente le da una palmada en la espalda y le dice muy bien, váyase a su casa, nosotros le llamamos. Que pasa muchísimo. Pasa todo el tiempo. Y la persona se va sin un número de registro. Jurídicamente, ese evento jamás sucedió. Si un mes después se quiere preguntar por los avances, o, peor aún, si el funcionario no hizo su trabajo y se quiere presentar una queja formal, va a ser imposible rastrearlo. No hay de dónde agarrarse. Exacto. El código exige que se deje registro de todas las actuaciones, y tener esa constancia es tu escudo documental básico. Entonces, con el folio en la mano, ahora sí se puede ir a descansar y esperar a que la justicia toque a la puerta con el criminal esposado y el problema resuelto. Ojalá fuera así. Ese es el mito de la justicia automatizada. Creer que la denuncia es la línea de meta, cuando en realidad presentarla es apenas poner la primera piedra de la construcción. O sea, ¿esto apenas empieza? Si se deja la carpeta de investigación abandonada, el sistema, que sabemos que está colapsado por miles y miles de casos, inevitablemente la dejará rezagada en un cajón. Hay que darle seguimiento constante. Y aquí es donde la lectura de estos documentos se vuelve bastante esperanzadora. Sí, hay luz al final del túnel. Porque nos dice que para empujar esa investigación, la persona afectada no tiene que pelear sola. No se trata de, digamos, un David contra Goliat, donde el ciudadano común se enfrenta desarmado a toda la burocracia del Estado. Existen andamios y estructuras legales diseñadas exclusivamente para equilibrar el poder de la víctima. Así es.
El marco legal mexicano, y particularmente con la creación de la Ley General de Víctimas, estableció un catálogo de derechos que es verdaderamente robusto en el papel. Y el objetivo es doble. A ver, Por un lado, proteger a la persona frente a su agresor. Y por otro, protegerla de la posible negligencia de las propias autoridades ministeriales. El artículo 109 del Código Nacional es clave aquí. analicemos cómo funcionan estos mecanismos ya en el terreno real. Por ejemplo, el tema del terror constante. Mucha gente no denuncia por el pánico a que el agresor regrese al día siguiente a tomar represalias. Es el miedo número 1. Claro. ¿Qué herramientas ofrece el sistema para evitar eso? Existen las medidas de protección. El Ministerio Público tiene la facultad legal de ordenar de manera urgente que el agresor tenga prohibido acercarse a la víctima, a su domicilio o a su lugar de trabajo. Las famosas órdenes de restricción. Ajá. Y también puede ordenar patrullajes constantes de la policía en el área de la víctima. Y ojo, estas medidas no requieren esperar a un juicio que dure meses. Pueden dictarse desde las primeras horas de la investigación, precisamente para frenar el riesgo inmediato. Es decir, levantar un muro de contención legal alrededor de la persona para que pueda respirar. Exacto. Otro aspecto que me llamó la atención es la comprensión del proceso en sí. ¿Qué pasa si la persona afectada, por ejemplo, pertenece a una comunidad indígena y no habla español? O si es un turista extranjero. O sea, enfrentarse a términos jurídicos ya es sumamente complejo en el idioma materno, hacerlo en otro idioma es un bloqueo absoluto. Totalmente. Para ello, existe el derecho constitucional e irrenunciable a contar con un intérprete o traductor de manera completamente gratuita en todas las etapas. Muy importante no echarlo en saco roto. Sí. Y si hablamos de nivelar el campo de batalla frente al agresor, tenemos que mencionar al actor más importante del lado de la persona ofendida, el asesor jurídico. Uf, ese es un concepto que amerita toda nuestra atención, porque el imputado, o sea, la persona acusada de cometer el delito, tiene garantizado por la Constitución el derecho a un abogado defensor desde el instante 1. Siempre lo ha tenido. Y si no lo puede pagar, el Estado le pone un defensor público, que suelen ser brillantes y muy agresivos, para que pelee por él. Pero históricamente la víctima se quedaba ahí, dependiendo únicamente del Ministerio Público, que a su vez tiene que atender 500 casos más al mes. Exactamente. La víctima era prácticamente invisible en el proceso antiguo. Pero hoy, la ley garantiza el derecho a estar asesorado e incluso representado formalmente por un asesor jurídico durante todo el proceso. ¿Y qué hace exactamente? Su trabajo exclusivo es velar por los intereses de la persona afectada. Puede proponer pruebas, interrogar testigos y, algo fundamental, tiene la autoridad legal para exigirle al Ministerio Público que haga su trabajo si detecta omisiones. Funciona como un contrapeso. ¿Y si la víctima no tiene dinero para pagar uno? Al igual que con el defensor del acusado, si la persona no cuenta con recursos para contratar un abogado privado, el Estado tiene la obligación de proporcionarle un asesor jurídico público, de manera gratuita. Es como tener un arquitecto profesional revisando tus planos para asegurarse de que la construcción no se vaya a derrumbar. Es una gran analogía. Y bueno, finalmente nuestras fuentes abordan una institución que suena muy burocrática, pero que es la llave de acceso a la reparación real, el Registro Nacional de Víctimas. Ah, sí, es un mecanismo que las autoridades muchas veces omiten informar a la gente. Ingresar a este registro no es simplemente entrar a una base de datos del gobierno para fines estadísticos. ¿Entonces qué es? Es el puente institucional que garantiza el acceso a medidas de ayuda urgente, asistencia médica y psicológica a largo plazo e incluso a fondos de compensación económica cuando el daño ha sido severo. Las autoridades ministeriales tienen la obligación de facilitar esta inscripción. Entonces, ¿qué significa todo esto? Al unir todas estas piezas, desde la protección de la evidencia en el celular hasta la exigencia del folio y el apoyo del asesor jurídico, ¿qué nos revela este panorama sobre cómo funciona realmente el sistema penal hoy en día en México? Mira, esto plantea una pregunta importante y revela un cambio de filosofía profundo. Históricamente y también culturalmente, se nos ha enseñado a ver a la justicia como un ente pasivo, ¿sabes? Un ente paternalista. Que nos va a resolver la vida. Exacto. Creíamos que nuestra única labor era presentarnos, quejarnos y esperar sentados a que el Estado hiciera su magia.
Pero la disección de estos códigos penales nos demuestra que la justicia moderna es en realidad un ecosistema colaborativo e implacable. Un sistema donde las piezas solo se mueven si alguien empuja los engranajes correctos con la fuerza necesaria. Exactamente. Quien se informa antes de que pase algo. Quien protege su evidencia cuando la adrenalina está al máximo. Quien entiende la distinción estratégica entre una denuncia y una querella. Y sobre todo, quien no teme exigir sus derechos documentales y el respaldo de un asesor jurídico, pues deja de ser simplemente alguien que padeció un crimen. Retoma el poder. Así es, esa persona asume el control y se convierte en el arquitecto de su propia carpeta de investigación. Construye con técnica y precisión los muros legales que sostendrán su caso frente a los embates de cualquier defensa en un tribunal. Es un salto verdaderamente monumental. Pasar de la parálisis de la vulnerabilidad absoluta a la construcción estratégica de la justicia. Es tomar las riendas justo en el momento de mayor caos. Y bueno, con esta perspectiva fundamental sobre cómo estructurar nuestra respuesta ante el sistema penal, cerramos este análisis a fondo sobre los mecanismos de denuncia y protección. Si necesitas asesoría personalizada y acompañamiento jurídico 24/7, puedes comunicarte con Ríos García y Asociados al número 771-773-3390. Además, te invitamos a dejar tus comentarios y sugerencias para conocer cuáles son los temas jurídicos que más te interesan y poder trabajar en ellos en próximos episodios.